que está en Málaga, está en España. Paloma, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Ay, perdón, para vosotros es buenas tardes, para vosotros buenas Buenos noches, para días. mí es buenos días. Sí, Sí, exactamente, nosotros pues buenas entonces lo voy haciendo noches. bien. Para Buenas nosotros buenas noches, para noches, mí buenos Paloma. días. La verdad que siempre es un ¿Qué tal? honor. Te presento a Luna, que es la conductora que Hola, tenemos en Luna. El Lobo. ¿Qué tal, Luna? Hola Paloma, hola, mucho gusto. Hola, igualmente. Bueno, empezamos con la presentación. Hay profesiones que parecen vivir en mundos distintos. El derecho busca los hechos, la literatura explora las emociones, pero ambas se convierten en algo esencial, las historias humanas. Esta noche nos acompaña Paloma Ruiz, abogada y escritora, una mujer que ha transitado el camino entre las leyes y la narrativa para descubrir nuevas formas de comprender a las personas y al mundo. Paloma, ¿qué apareció primero en tu vida? ¿El amor por la palabra o el interés por las leyes? Luna, te voy a contestar, pero voy a hacer un pequeño inciso. Le dije a Gustavo el otro día, hablando con él, que mi apellido es Ruiz del Portal, ¿vale? Ruiz del Portal. Es un Bien. apellido compuesto, ¿vale? Lo digo porque, bueno, pues es como se me conoce a nivel literario, bueno, y abogada también, como Paloma Ruiz, no, igual hay otra Paloma Ruiz, ¿sabes? Que no. ¿Sabe qué pasa? Que Y mira, nosotros en Argentina le ponemos un solo apellido. Es verdad lo que es decís, que pero no, es un solo lamentablemente acá apellido. tenemos una costumbre. Ponemos uno solo. No, sí, es que es un solo apellido. El segundo es Muñoz. Es un solo Ah, es apellido, pero es un apellido compuesto. compuesto. Bien. Exacto, es un solo apellido, claro, claro. No, si no me da igual, claro, no necesito. Es un solo apellido, sí, por eso. Y mira, me preguntaba antes qué fue el amor por la palabra, por la literatura o por las leyes desde pequeñita, pues evidentemente la literatura, sí, la palabra, la escritura de ficción, sí, antes que la jurídica propiamente dicha, sí, ¿Y qué te llevó a fue antes. estudiar derecho? Pues si os soy sincero, me llevó a estudiar derecho mi familia. Yo no quería estudiar derecho, yo quería estudiar periodismo o filosofía, filología, alguna carrera más de letras como tal, porque ya me gustaba escribir y ya quería dedicarme a escribir desde muy pequeñita. Pero en aquella época en mi ciudad, en Málaga, del sur de España, no había universidad de periodismo y mis padres pues consideraban, no sé si era muy propio de aquella época, pues que las carreras de letras como que eran poco prácticas, tenía poca salida profesional y que bueno, me dijeron, tú haz derecho y luego ya, pues escribe lo que quieras, pero tú una carrera seria, me decían, una carrera seria, una carrera de verdad. Y bueno, con esa edad y claro, y también depende de ellos, que ellos son los que pagan las cosas, pues tampoco insistí mucho, la verdad dije, pues a lo mejor tienen razón, pues venga, voy a estudiar derecho y luego ya veremos. Y así fue por lo cual Y, estudié derecho, como mucha gente también, ¿no? Pues no creáis que sí. estudió derecho un poco por descarte de otras cosas. ¿Y cómo llegaste a la escritura luego entonces? Pues realmente llegué a la escritura, pues no dejé de escribir en ningún momento, a nivel particular, por supuesto, sin pensar en publicar ni tampoco en formarme como escritora, hasta ya bastante avanzada mi vida, que ya, bueno, empezaron la moda, por decirlo así, en los talleres creativos, de los cursos de escritura, los másteres, ya se popularizó un poco más el tema de la escritura creativa y yo pues me subí a ese carro, ya pasé de la parte privada, por decirlo así, a la más visible y empecé a hacer cursos, empecé a hacer máster, empecé a participar en certámenes literarios y empecé luego ya a escribir una novela en serio, la publiqué, en fin, ya pues un poco porque, pues eso, un poco con la época moderna, por internet, que sabéis que hay más difusión, porque antes pues escribir era como algo que no lo hacías a nivel particular, pero dar el salto a publicar era como algo que parecía muy... Hemos pasado al otro extremo, claro, hemos pasado al extremo completamente opuesto, pero así fue. Y estas dos disciplinas que a simple vista se ven muy diferentes, ¿qué tienen en común el derecho y la escritura? Pues mira, tienen en común más de lo que parece a primera vista, porque tanto cuando tú escribes textos jurídicos,
por ejemplo, una demanda, un recurso, tú tienes que convencer a alguien que va a leer eso. Hay un tribunal, hay un juez. Le tienes que contar una historia y él tiene que creérsela. Tiene que ser verosímil y tienes que utilizar el lenguaje para eso. Y es una historia de conflicto entre seres humanos, que eso es lo que regula el derecho, las relaciones personales, cuando son conflictivas. Y eso básicamente es la literatura. Tú escribes también sobre relaciones personales conflictivas, porque si no hay conflicto, evidentemente no va a tener interés ningún texto que escribas, y lo va a leer alguien que tiene que creérselo y le tiene que llegar lo que le estás contando. Entonces, en ese sentido, pues figúrate la cantidad de paralelismos que yo veo. Lo único que pasa que, claro, luego ya ahí tienes unos trucos como escritora de ficción que no tienes cuando eres abogada, que trucos, pues menos, la verdad. Puedes hacer menos trampa, tienes que ceñirte más a la verdad, como tal. ¿Y tú crees que los abogados y los escritores observan a las personas de una manera similar? Pues no sé si similar o no, pero sí, quizás buscan algo diferente, pero que las observan desde luego. Las observan, el escritor observa a la persona para, bueno, pues para inspirarse, por decirlo así, y ver algo que le pueda interesar en su conducta o en su actuación para contar. Y el abogado, pues básicamente lo que hace es observar y escuchar también, pero para extraer la información que es relevante, que es lo que tenemos que hacer los abogados, que es lo que, de todo lo que cuenta, qué es lo que tiene importancia para su defensa en un juicio, y luego en qué te miente o en qué te dice la verdad, que también es importante. Son dos escuchas activas que van buscando cosas diferentes, pero bueno, también tienen cierto paralelismo. De acuerdo contigo. Y en esa posición de observador, ¿qué te ha enseñado el derecho sobre la naturaleza humana? Mira, el derecho me ha enseñado que no hay una verdad absoluta y que cada persona tiene su verdad, que es algo también muy interesante en literatura, sobre todo cuando cuentan la misma historia desde distintos puntos de vista. Y es que cada persona cree tener razón y cree que su verdad es la mejor y que bueno, y que la intenta defender. Luego, pues esa verdad prospera o no prospera, pero cuando alguien va a juicio, cuando dedica tanta energía, tiempo y dinero, eh, sobre todo en los pleitos civiles, ya no digo en penal porque estés obligado a ir, ¿no? Hay una acusación y te tienes que defender sí o sí, pero los conflictos civiles entre particulares, pues siempre sean de cualquier tipo que sean, familiares o contractuales o de derecho empresarial, civil, siempre hay dos personas o dos sociedades o dos partes que creen que llevan razón y que y les compensa ir a un juzgado y defender su verdad. Y eso pues se extrapola también pues a la vida real, que somos un poco así, la verdad. Muy cierto también. En cuanto a la parte de narrar, ¿no? El arte de narrar, ¿qué significa para Sí, ti contar una historia? pues contar una historia significa transmitir a los demás una serie de vivencias que crees que son interesantes porque se puede aprender algo de ellas o porque te pueden conmover. En fin, el arte, como tú has dicho, no solo es narrar, hay que hacerlo de una manera artística y esa manera significa pues captando la atención del otro, enganchándolo, interesándolo, enseñándole, conmoviéndole, en fin, transmitiéndole algún tipo de conocimiento o emoción. Ese es el arte de narrar para mí. Y que es complicado, por eso yo creo que lo del arte, ¿no? Porque no es algo mecánico. Tiene que haber cierto arte en saber hacer eso. ¿Y qué tipo de personajes te interesan más a la hora de escribir? Pues me imagino que me interesan más como cualquier escritor que quiera hacer bien su oficio, pues un personaje que no sea plano, un personaje que sea contradictorio y sobre todo un personaje que evolucione. Un personaje no puede estar igual desde la primera página hasta la última, tiene que cambiar. Lo que vive, lo que siente, le tiene que hacer cambiar.
para bien, para mal, para tomar decisiones, para arrepentirse, para algo, pero tiene que cambiar, evolucionar o involucionar, pero no permanecer estático. Ese es el personaje que a mí me interesa. ¿Y te inspiras más en la realidad o en la imaginación? Que si, que si me fío más de la realidad o la imaginación. A la hora de ¿Te escribir yo, inspiras? me Ujú, inspira. ujú. Pues mira, la imaginación es necesaria porque tienes que rellenar huecos, pero a mí me inspira la realidad. No soy una autora mm, de, de mundos fantásticos ni de nada. Yo me inspiro en la realidad, la verdad. Todas mis novelas son realistas. Bueno, mis cuentos, mis relatos, yo novelas solo tengo una, se llama Bondad. Y Bondad, pues precisamente se inspira en gente que es bondadosa y que de dónde viene esa bondad. Intento entenderla y cuáles son sus límites. Y entonces sí, realmente te tengo que contestar que la realidad. Y entonces me da un poquito de curiosidad de cómo es tu proceso creativo. Pues el proceso creativo, pues te diría que viene pues de observar, de reflexionar y de leer. A mí me inspira mucho antes de escribir, siempre leer. Leer autores pues que me gusten, su estilo y quiera o no, es como el que oye hablar, por ejemplo, ahora te estoy hablando a ti, te estoy oyendo el acento, ¿no? Argentino, ¿no? Si estamos hablando una hora o dos, yo seguramente al final, pues tenga cierta cadencia sin querer en mi voz que cambie un poco, ¿no? Se me pega el acento. Pues igual que se te pega el acento, se te pega un poco la musicalidad, ¿no? Del autor que estás leyendo. Y entonces yo me inspiro mucho leyendo. No se trata de copiar, se trata de hacerlo de manera inconsciente. ¿Sabes? La longitud de las frases largas y cortas, los ritmos, todo eso va como quedando, ¿no? Y eso me inspira muchísimo, aparte de, ya, por supuesto, de la reflexión, porque antes yo de escribir siempre pienso mucho qué voy a escribir. Y una vez que lo tengo pensado, pues ya me lanzo. ¿Y hay alguna historia que todavía no te animas a escribir? Bueno, supongo que las historias que cuestan más escribir son las historias propias. Aunque ahora esté muy de moda la autoficción, y es verdad que hay que escribir sin censura. Quizás las cosas más íntimas de una misma, pues no es que no me anime, estoy en ello, de hecho, estoy en una segunda novela ahora buceando por ahí, pero cuesta más, por lo menos a mí particularmente. Cuesta menos en el sentido de que fluye todo muy rápido, pero luego hacerlo público, pues a mí me cuesta más. Sí, claro, claro. Y en tu camino como escritora, ¿qué has descubierto de ti misma durante esa formación de escritura y narración? Pues mira, he descubierto de mí misma que tengo más imaginación de la que yo pensaba. Yo pensaba como yo te comentaba antes que yo siempre he escrito pues a nivel privado, pues yo me he inspirado mucho bueno, son textos casi todos pues de diarios, de cartas, de reflexiones, pero poca ficción realmente pura, ficción pura. Y a través de mi formación yo he descubierto que era capaz de escribir muchas ficciones, muy ficciones, que no tenían nada que ver conmigo, de épocas, de lugares, de personas, cosas muy ajenas y que yo era capaz de escribir sobre ellas y argumentos que me preguntan, pero esto te ha pasado, esto le ha pasado. Digo, no, es totalmente imaginativo. No conozco a nadie que le haya pasado nada parecido a esto que estoy contando, pero lo he contado, ¿sabes? Y eso me ha sorprendido, la verdad. Pensaba que siempre iba a tener que tirar más de experiencias reales, mías o propias, pero no, puedo perfectamente recrear otras personalidades o experiencias distintas a las que me son más familiares. Y cuando te llega una idea, te llega una imagen, te llega una historia, te llegan palabras, ¿cómo te llegan las ideas a ti? Pues un poco de todo lo que has dicho, pero más bien palabras, más que imágenes. Yo sé que hay autores que se inspiran mucho con las imágenes y a mí eso me cuesta más. No tanto la imagen como las palabras, simplemente. Palabras, ideas, sí,
noticias, pero siempre más bien texto. Ahora que me lo preguntas y lo pienso, creo que más bien en el texto o la palabra. Y si pensamos o miramos a la mujer hoy en día, su voz, su Sí. identidad, ¿qué desafío encuentras tú hoy para quienes desean desarrollar su propia voz? Pues mira, yo sinceramente, hoy, a día de hoy, yo como mujer no encuentro más dificultades para escribir que un hombre. Te diría que lo contrario. Entonces yo, para encontrar mi propia voz, yo creo que ahí da igual que sea hombre o mujer. A día de hoy, ¿eh? No tiene nada que ver con el pasado. A día de hoy tienes que encontrar tu propia voz tú solo. Nadie te va a ayudar a encontrar tu propia voz, ni nadie te lo va a impedir tampoco. Es lo que yo considero. Que eso es algo muy, muy, muy de cada uno. Sí, yo creo que hoy en día la situación se ha igualado bastante, que no encuentro que Por lo menos sea... sí, yo no Ujú. sé en Argentina, en España por lo menos así, habrá otros lugares del mundo, más bueno, muchísimos donde eso es una quimera todavía, ¿no? Pero en mi realidad de España, por lo menos es así. Paloma, el Luna está en Estados Unidos, está en Atlanta, ¿eh? No está en Argentina. Ah, vale, Claro, vale, pues en Estados Unidos, pues, vale, pues ella habla por Estados Unidos, ¿no? Pues sí, pues claro. me imagino. Ella es Yo de creo que en República Estados Unidos incluso Dominicana, pero vive en antes que, Estados Unidos. sí. Ah, pues yo creo que en Estados Unidos, bueno, ella lo sabrá mejor que yo, incluso antes que en España, ¿eh? Ya hay escritoras muy famosas en los Sí, años, bueno, y aquí también en los años 60, pero quizás allí más, ¿no? Más mujeres, ¿no? Yo creo que más Ujú. que aquí. Sí, a día de hoy ya no. Aquí fue famosa hace poco la polémica de un premio muy importante, ¿no? Que era un seudónimo de mujer y luego había sido escrito por tres hombres Ah, y mira habían vos. dicho sí. que habían puesto el seudónimo de mujer para tener más facilidad en el mercado. Tampoco creo, que se tenga más ni menos. Yo creo que es igual. Depende del texto. Que quiero creer, ¿eh? Quiero creer. No lo sé. Para mí también es igual, pero traje el cuestionamiento porque conozco de escritoras como por ejemplo Isabel Allende, que Sí, dice que se le ha hecho más complicado por el hecho de ser sí. mujer. Pero me imagino que es porque empezó ya hace muchos años, ¿no? Claro, ella empezó, ella venía pues de una situación política muy concreta y también tenía un apellido que tenía que igual eso también le cerró puertas, igual que le abriría, Ujú. porque era, pero claro, su situación, al ser una persona ya conocida sin ser conocida, quizás le influyó. O Chile también es verdad que, bueno, puede que hace muchos años estuviera más, entre comillas, atrasado en esa, mentalmente, ¿no? Pero Ujú. no lo sé. Aquí yo recientemente, desde luego, no oigo ese testimonio en la escritora. No es algo que me suene mucho de oírlo en las entrevistas. O quizá alguna lo ha dicho, pero no me suena. Sí, en Estados Unidos tampoco. Yo encuentro que hay igualdad de opciones, aunque sí hay más, una cantidad mayor de escritores hombres que de escritores mujeres, pero la oportunidad está ahí. Claro, y sin embargo, aquí desde luego hay muchas más lectoras que lectores. Claro. Sí, Somos de más las lectoras sí, mujeres que leen. Exactamente, sí. fíjate. Sí. Pero Y quizá por el estilo de la sociedad, ¿no? Aquí muchas mujeres tienen que dedicarse a su sí. familia y a ser madres y pues ese tipo de cosas quedan en segundo lugar. Eh, Eso desde no luego, sé, eso a día de hoy todavía, eso sí está vigente. Yo creo que un hombre lo tiene más fácil para escribir si se desliga más del ámbito doméstico. claro, Eh, las mujeres tenemos todavía esa carga del trabajo fuera, el trabajo dentro y por lo tanto ya el tiempo para la escritura pues se reduce porque exacto. necesariamente es menor, ¿no? Y sobre todo tantas mujeres solas que hay ahora, pues por voluntad propia o por ruptura familiar o por la razón que sea, pues si están solas pues todavía es más complicado, Ujú. más complicado. Completamente de Cuesta acuerdo. trabajo ¿Hay, encontrar. ¿Hay alguna mujer Dime. escritora que ha influido en tu camino en la escritura? Pues mira, en mi camino realmente han influido muchísimas mujeres escritoras porque el otro día hablando de esta cuestión, no sé con quién, uno piensa, venga, una mujer escritora, voy a pensar, pero es que realmente si yo voy para atrás en el tiempo, cuando yo empiezo a leer,
de niña, pues yo no sé, aquí en España, por ejemplo, con Enid Blyton, la escritora inglesa, empezamos a leer muchísimas niñas. Mm, Y eran colecciones y colecciones. Luego pasas ya a una literatura un poco más adulta y empiezas con Agatha Christie, que también era un ujú. clásico, ¿no? Ya empecé a leer todas en mi casa estaban todas las novelas de Agatha Christie, te las lees de un tirón todas. Y ya cuando has terminado con el Blyton en Agatha Christie, ya empiezas ya a entrar en la literatura de los hombres, ¿no? Por decirlo así. Pero realmente los primeros años son eso, y luego ya con el tiempo, pues sí, pues la Jane Austen, te puedo decir, pues todas las Bronte. Actualmente Amelie Nothomb me gusta mucho. eh, Carmen Martín Gaite, que es una escritora española, también me gusta mucho, aunque sea un poquito más, no tan contemporánea. Bueno, lleva muchos años ya. Y luego Isabel Allende, que la has nombrado, pues también fue una autora que te marca, ¿no? La Casa del Espíritu, un libro que marca, ¿no? Cuando lo lees de joven. Y sí, pues estas que te estoy contando, desde luego me han debido influir. Luego también, por ejemplo, Rebeca, que es una novela que también me gustó mucho a mí en su día, que la escribe también Daphne du Maurier, que también es una mujer. Así que sí, escritora, unas cuantas que yo recuerde, aunque habrá muchas más, claro. ¿Y qué conversación te gustaría generar a ti con tus lectores, ya que si hablamos desde el otro punto de vista? Con mis lectores, pues yo normalmente cuando me dicen, ay, me ha gustado tu libro, y le digo, bueno, ¿y qué te ha gustado más? Es lo que me interesa muchas veces. ¿Qué es exactamente o por qué te ha gustado? Y claro, y voy sacando como conclusiones, ¿no? Porque al hablar con uno y con otro, pues al final veo pues que hay gente que me ha sorprendido, mi última novela, pues me decían siempre, el saber qué va a pasar, o sea, un poco me ha intrigado, realmente me ha enganchado, me ha enganchado muchísimo. Y yo decía, vale, vale, y el tema, y otro, pues mira, me ha hecho reflexionar, también hay gente, pues me ha hecho reflexionar en esto y en esto, o me ha conmovido, pero en general, pues me ha sorprendido, pues más que conmoverse o reflexionar, que también ha habido gente que me lo ha dicho, pues que la mayoría me decía, me ha enganchado. Entonces es un poco ver cuáles son tus fuertes, tus puntos más débiles, y yo siempre lo voy mirando por ahí para crecer como escritora, que es lo que han sentido. Paloma, Y tienes la oportunidad de hablar con tus lectores. Yo tengo la oportunidad de hablar con mis lectores con los que hablo en las ujú, presentaciones de libros, en los clubes de lectura, que he ido a varios clubes de lectura, y sobre todo las dos veces que he presentado mi novela, pues el público, la primera no lo había leído nadie, lógicamente, se habla en general, pero ya toda esa gente que la compra allí, yo es gente que controlo, porque sé que ha comprado y yo le he firmado. O en la feria del libro, gente que personalmente va y firma y venga, sígueme por las redes, dime luego, este es mi email, cuéntame, ¿por qué te ha gustado? Yo intento que me vayan diciendo, ¿sabes? Luego hay otros pues que claro, no puedo hablar con ellos, ¿no? Pero, pero los que sí, pues intento que me lo digan. También hay gente que lo dice, gente que no, gente que te escribe, gente que no. Eso ya. entramos al último bloque y el desafío es un ping-pong que Luna te va a empezar a preguntar por dos Sí, palabras, tiene que definir una o por alguna palabra en especial. Así que es un desafío para sí, ver más o menos cuál es la personalidad o el estilo, lo que elige el artista, en este caso la invitada. ¿Sí? vale, perfecto. Muy Vamos. bien. ¿Libro o película? Libro, ¿Papel o computador? papel, ¿Ficción o ensayo? ficción, ¿Escribir de día o de noche? de día. Una autora imprescindible para ti. Imprescindible. Pues, pues mira, te diría Amelie Nothomb, que te la he citado ahora. ¿Ok? Una Ah, que te la palabra he que te citado antes, perdón. represente. Una palabra que me represente. Pues fe. Un personaje inolvidable. Bueno, Carlota O'Hara. Y una ciudad literaria.
ciudad literaria, Sí, Madrid. muy bien, muy bien. Y vos sabés que, Paloma, como tenemos Dime. una consigna también, hoy, como es el Día del Padre, en este 21, las Sí. preguntas final, que la va a hacer un padre, y que estamos celebrando este día particular, ¿qué enseñanza heredaste de tu papá? Bueno, lo primero, felicidades, a todos los padres que me puedan estar oyendo. Gracias. Aquí es el 19 de marzo, el día de San José. Y bueno, felicidades a todos. Y enseñanza de mi padre. Ujú. Eh, mi padre, enseñanza, mi padre no era mucho de dar enseñanzas, la verdad, no era mucho de charlas pero sí de su comportamiento, lo que me haya podido a mí quedar así, pues yo destacaría el gusto por la tradición, de mi padre, el gusto por la tradición y no sé, por los valores tradicionales. Realmente mi padre era un hombre tradicional. Y, creo que eso, pues de alguna manera me debió calar, sinceramente. Vos sabés que, Y bueno, la contestaste porque venía otra pregunta muy parecida y sí, agradecerte, Paloma. Agradecerte porque ya estuvimos en la semana pasada y bueno, siempre estás disponible para difundir tu obra. Invitarte ahí a lo de Luna, que tiene una revista en Estados Unidos que se llama Micromundos Magazine. Y bueno, que se llama siempre es como, bueno que perdona, los que no artistas coincidí. de Europa también puedan participar, hispanohablantes, de distintos temas que ella propone y que están sumando una comunidad maravillosa. Vale, dime el nombre de la revista, que no lo he apuntado. Se llama Micromundos Magazine. Micromundos Magazine. Sí, Vale, Sí, está en Instagram, entras ahí, le yo mandas a lo busco, Luna sí. por Instagram o por lo que quieras, yo después te paso el contacto, ella siempre está dispuesta, siempre está proponiendo y ni hablar por abriendo los brazos para que todos puedan sentirse cómodos y difundir su obra. Siempre hay alguien en la Muchas portada. gracias. Hay estado chicos ahí desde España en la portada. Así que, Ah, sí, sí. Miguel Ángel, creo que Bueno, creo que me habla. todos no, hasta Ah, estuvo, cuatro, no, como dos o tres de las portadas han sido españolas. sí, de la qué portada bien. española, sí. Casi que son Pues, la mayoría, tienen el va, podio, ahí los qué españoles. bien. Así que bueno, Pues muchísimas agradecerte gracias. a vos, al colectivo Ujú. malagueño, que siempre están proponiendo artistas y nosotros desde nuestro programa que queremos hacer esto y también siempre tener el contacto si tenés alguna gacetilla o si sacás algo nuevo, tenernos al tanto porque vamos a seguir en contacto. Tenemos dentro de muy poco el Lobo de Wall Street Streaming, el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Y bueno, y siempre vamos a estar con artistas, con gente que quiera difundir, que quiera proponer su obra y charlar un ratito, ¿no? En las redes y en donde podamos estar en alguna plataforma. Estupendo, pues muchísimas gracias a vosotros por haberme entrevistado, por interesaros por mí, por mi obra. Y perfecto, pues seguimos en contacto y nos vamos enriqueciendo mutuamente, ¿vale? Seguro. Me parece fenomenal. Gracias, Paloma. Pues que paséis buen día y nada, y lo dicho, muchas felicidades a todos los papás. Adiós, Paloma. Hasta Nosotros luego, seguimos chao. en este Lobo de Wall Street